Y tenemos ya con nosotros a nuestros segundos invitados de esta noche. Él ya estuvo con nosotros para presentarnos su novela La piedra número 7 y hoy viene a presentarnos la nueva, El alma de Aurelio Guevara. Les presento a su autor, José Arcos. Bienvenido. Hola, buenas noches, Carolina. Y también está con nosotros Iván Martínez Ulín, de Editorial Independiente, editorial de este libro, de esta novela. Bienvenido, Iván. Bien hallada, Carolina, de nuevo. gracias. Sí, otra vez aquí. Y es que, bueno, vamos a tener una semana muy cultural, ¿verdad? Vamos a tener a varios escritores. Mañana tendremos a Guadalupe también, una gran escritora que viene a presentarnos su libro. Pero hoy tenemos a José Arcos. José, nuevo libro, muy contento, supongo, de su publicación, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, queremos saber más. ¿Tiene algo que ver con el otro, con La piedra número 7 o no? Bueno, tiene que ver un personaje. Hay uno de los personajes que ya estaba inventado, que ya se hizo en La piedra número 7, que bueno, me dio muy buen resultado y decidí aprovecharlo para que rematara un poco, porque lo que hace es rematar prácticamente el alma de Aurelio Guevara. Y solo un trocito, digamos que no es ningún personaje importante, ni siquiera secundario, alguien que está ahí, pero que es imprescindible para que el alma de Aurelio de Guevara salga a la luz, porque realmente es quien encuentra una serie de escritos precisamente por Aurelio Guevara, y este personaje los encuentra. Decide leerlos, ponerlos en valor y editarlos. No hablamos entonces de una segunda parte, ¿no? No. Ni de una futura trilogía o algo así. Verás, es que ese personaje va a volver a aparecer luego en una tercera novela que tratará también un poco con el alma de Aurelio Guevara, solo con uno de los personajes de los que están representados en esta novela. Y en este caso sí va a ser coprotagonista ya, y para cerrar la saga, de este personaje inventado. De cualquier modo, creo que se puede leer sin haber leído el otro, o sea, se puede leer por independiente. Sí, no tiene nada que ver. Bueno, Iván, contento supongo de editar un nuevo libro de José, eso es buena señal, señal de que el primero pues funcionó a las mil maravillas, ¿verdad? Y estamos aquí. Sí. La piedra número 7 funciona muy bien. Y El alma de Aurelio Guevara es todavía... es un libro como entrañable. Tiene una parte muy divertida. Es una novela que está mezclada con historia real. Por lo tanto, vamos a disfrutar de elementos también de la historia antigua relacionada con Málaga. Y con cierto escritor cuyo nombre no quiero acordarme, célebre, porque Aurelio de Guevara es coetáneo de Miguel de Cervantes. Y de su hermano. Y por ahí surgen los personajes. ¿Qué incluyen estas páginas? Cuéntanos, José, ¿qué traes en esta nueva novela? Bueno, en esta novela yo quería traer un algo que no se dice, pero que está. Es una especie de, bueno, como hacían antiguamente, ¿no? Cuando los cuentistas que siempre dejaban un pequeño toque de sabiduría, un pequeño toque, algo, ¿no? que quedara ahí. Y a través del alma de Aurelio, yo he querido traer al siglo XXI las cosas que ocurrían en el siglo XVI por culpa o en pos de la religión, de la religiosidad del pueblo judío. Siempre hemos entendido que el pueblo judío, bueno, es un pueblo que, además es cierto, que ha resurgido de sus cenizas muchísimas veces, expulsados de un montón de países, gente muy valerosa en el sentido de la tenacidad, de la manera, sin irte, vamos, hoy en la actualidad te das cuenta que detrás de cualquier emporio empresarial fuerte, potente, hay un judío, curiosamente, en bancos, no digamos Ámsterdam con el tema de las piedras preciosas, ¿no? En fin, son gente muy trabajadora, son gente muy tenaz, son gente que a nivel comercial
son muy buenos. A nivel de gestión financiera, bueno, hay que valorarlos, ¿no? Pero, sin embargo, tienen un pasado, y es posible que sea por culpa de ese pasado lo que les haya hecho tener ese tipo de carácter, esa forma, esa manera. Entonces yo he querido traer, de alguna manera, simplemente porque me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho este pueblo y sus características, y una de ellas, en particular, es el hecho de que estuvieran tantísimos años conviviendo con la cultura árabe, con la cultura cristiana en España, que no es que se llevaran bien, simplemente es que no se llevaban, estaban cada uno en su parcela, y además eran, de alguna manera, los suministradores de dinero para la corona. No, es así, tenían unos impuestos escandalosos, vamos, yo creo que les cobraban por respirar. Y claro, estaba aquello de la religión de por medio, ¿no? Hablamos de tiempo de los Reyes Católicos, cuando fue la última del éxodo judío de España, pero claro, quisieron llevarse lo que ellos eran españoles, es que de hecho siguen siendo españoles allá donde estén, que son los sefardíes. La cultura sefardita está viva todavía en el mundo, hay emisoras de radio que transmiten en ladino todavía y que intentan mantener, que no se les pierda el sentido español de donde nacieron, ¿no? Y ese carácter, y de hecho lo llevan. Es muy curioso. Es llamativo que te puedas comunicar con ellos todavía. Lógicamente el ladino es un castellano antiguo, ya modificado también, y con una serie de avances lingüísticos que han ido teniendo a lo largo del tiempo, pero es fácil entenderse con ellos. Cualquier persona que hable español puede hablar con ellos y se entiende, grosso modo, pero se entiende. Entonces, me ha interesado siempre muchísimo eso, y por eso me he atrevido, porque es un atrevimiento enorme, alguien que por supuesto yo no soy historiador, se atreva con una novela histórica muy difícil de escribir a nivel de datos, porque hay que sumergirse en mucha documentación, mucho libro, mucho internet también, y bueno, mucho internet sabiendo dónde buscar y sabiendo en qué sitios tocar y en qué sitios que sean realmente fieles a lo que quiere uno, a la verdad, ¿no? Entonces, al final queda un pozo en esta novela, que es lo que yo quiero que el lector saque al final, y es cómo en el siglo XVI también se es capaz de ser feminista. Fíjate lo que te quiero contar. Y hay una familia que es, bueno, dentro de las 1000 aventuras que le pasan a Aurelio, una de ellas es que tiene que convivir durante aproximadamente 5 años en una casa de Argel, junto con siendo él esclavo, cedido por el gobernador de Argel, a una familia judía, a una familia sefardí, a la espera de su rescate por los padres trinitarios, que sabes los que se dedicaban en aquella época al cambio de cautivos o a la compra de cautivos en países no cristianos, ¿no? Entonces ahí se entabla una amistad e incluso un amorío con la hija del dueño de la casa. Pero es más bonito llegar a lo que subyace dentro de esa vida y lo que él aprende de esa familia. Y es como en el siglo XVI alguien era capaz de crear una libertad a una mujer que en aquel tiempo sí era imposible. Absolutamente imposible de que fuera ni siquiera, vamos, iba a decir persona, pero bueno, era pues una mujer en el siglo XVI en un país musulmán. Entonces, pues bueno, pues imaginaros, ¿no? Sin embargo, ellos de puertas adentro seguían siendo malagueños, con un espíritu malagueño revolucionario, y de alguna manera este hombre pues imprimía en Esther, que es la protagonista, un carácter liberal 100%, y además con una filosofía que podríamos trasladarla al siglo XXI con total tranquilidad.
¿Qué escenarios vemos, Iván? Tú que has leído el libro, yo todavía no he tenido la oportunidad, pero en Te va a cuanto gustar salga de aquí seguro. ya voy a empezar. Es entrañable, es un libro muy entrañable. ¿Qué escenarios malagueños? Sabemos que tus novelas son muy malagueñas, muy de nuestra ciudad, en la que aparecen muchísimos sitios, muchísimos lugares que un malagueño de pura cepa pues conoce seguro. ¿Qué escenarios podemos ver aquí, en esta nueva novela? Pues hay un recorrido muy interesante hacia la mitad final del libro, en el que uno de los personajes regresa a Málaga. Y ahí sí vamos a ver muchas calles del centro, lugares intramuros de lo que era la antigua muralla de la ciudad de Málaga. Vamos a conocer sitios interesantes que existían entonces y que hoy aún se conservan, aunque quizá bajo otras denominaciones. O sea que yo creo que al malagueño que le guste su historia le va a encontrar curiosidades al libro. Hemos dicho, José, que Esther es la principal protagonista, la persona sobre la que gira toda esta historia, pero ¿qué otros personajes vemos? Mira, podemos hablar de... Bueno, el protagonista principal es Aurelio, pero Esther es fundamental. Sin Esther no tendría sentido la novela. Nos podemos encontrar a los hermanos Cervantes, como dijo Iván antes, efectivamente, pero es por pura coincidencia. Coincidencia en el tiempo y coincidencia en el barco en el cual... voy a desvelar una cosa solamente, que murió Aurelio. Aurelio murió en ese barco, cuando venían de regreso a España, cuando ya venían habían terminado ya, se habían licenciado, los hermanos Cervantes también, pero bueno, fueron apresados. Bueno, esto es historia, esto lo sabe todo el mundo. Cerca de Palamós, el barco fue interceptado por un grupo de barcos turcos y los apresaron. Ahí es donde empieza un poco la historia viva de Aurelio. Pero claro, Aurelio resulta que muere, digamos, sin misa, ya sabemos cómo era la religión de aquella época. Entonces Aurelio, siendo cristiano viejo, educado curiosamente educado en los padres trinitarios de Málaga. Hay una anécdota, cuando nace Aurelio, nace muy mal, está a punto de morirse y su madre le promete a la Virgen de que si Aurelio se salva, lo da a la iglesia, ¿no? Que será cura en su día. Pasa que Aurelio, cuando tiene 12 o 13 años, lo bueno que tiene el meterlo en el convento de los padres trinitarios, que aprende a leer y a escribir, cosa que le va a ser fundamental luego para su vida. Pero era un mujeriego de mucho cuidado y decía que la libido no le permitía mantenerlo. Exacto, decía que no le permitía mantener los hábitos, entonces deja los hábitos y quiere hacerse soldado. Se hace soldado y entonces empieza su vida. Claro, cuando terminan todos los episodios, cuando cuando ya se licencia, porque tampoco es la vida de soldado que él esperaba la que lleva, y sin embargo, pues, entonces lo que hace es que se decide licenciarse y muere. En ese momento muere en el barco por una serie de circunstancias y él está siempre, su alma queda vagando, queda que no no acaba de ir a la luz, como él dice, ¿no? De ir al cielo y tal. Y es porque él piensa el fantasma, el alma, piensa que es que no se han dicho las misas suficientes o ni siquiera se han dicho misas por él, entonces por eso está vagando. Y ese juego es el que me ha dado opciones para poder ponerlo en el siglo XXI y que él mismo empiece a escribir su historia para darse a conocer. Porque claro, murió en el mar. Habla siendo fantasma, ¿no? Entiendo, claro, exactamente. O sea, la historia es que... Cuenta la historia desde su alma, es su alma quien la cuenta. Es su alma quien la cuenta. Quien habla, que el protagonista es un fantasma que está escribiendo su vida. Y esos papeles simplemente aparecen en el siglo XXI. Y los encuentra este personaje que también estuvo en la piedra número 7 y decide leerlos. Simplemente decide leerlos y ponerlos en valor, como te dije al principio. Esa es básicamente. Entonces estamos ahí a caballo entre... además es muy divertido de leer porque... a veces está hablando Aurelio en presente, pero como fantasma, como alma, como espectro, con una serie de características muy divertidísimas.
y a veces al capítulo siguiente pues está hablando realmente lo que está escrito, y lo que está escrito no es más que su vida real, lo que le ocurrió. Y ahí es donde, en esa dualidad de tiempos, es cuando, bueno, se le saca mucho partido y es muy... A mí me encanta escribirlo, me he divertido una barbaridad. Es verdad que la documentación ha sido muy exhaustiva, intentando no cometer ningún error, no equivocarme en ninguna fecha. Ha pasado por varios historiadores, le han dado el visto bueno, y uno de ellos precisamente lo tuvimos en la presentación última que se hizo, que es Salvador Jiménez. Dijo que estaba correcto. Si él me dijo que estaba correcto, es que está correcto, y otro más también, que por cierto he de decir que la presentación fue brillantísima, fue formidable. Iván, como editor, ¿qué pensaste cuando lees este libro por primera vez? Bueno, ya conociendo a José, lo primero que pensé fue: es muy divertido y se nota que ha disfrutado escribiéndolo. Y es cierto, eso marca mucho un libro, cuando un escritor disfruta escribiendo su propia obra, de alguna manera contagia al lector. Pero tenía muy claro, José no lo iba a cortar por otro rasero que no fuera el mismo por el que corta a todos los autores. Si el libro no tenía calidad, iba a ir para atrás. Sin embargo, no, fue una novela muy divertida, es ligera, es una lectura ideal para este verano. Una lectura que, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Dónde se puede encontrar tu libro, José? Antes que eso quiero decir una cosa que no se me vaya a olvidar, porque es de justicia y no sería correcto el obviarlo, y es que Iván ha tenido que ver mucho que ver en el final del libro, en el ¿Y texto eso por qué? Cuéntanos, bueno, el pues secreto. Muy sencillo, porque Eso Iván no lo tiene, sabía yo, Iván. claro, él tiene la facultad de que, además de editor, empezó siendo escritor, y como es normal, pues tiene su estilo, tiene su visión literaria de las cosas, y tiene, bueno, pues una manía, que es corregir todo lo que ve. Y entonces él sabía que el alma estaba terminada, estaba bien, pero podía redondearla un poquito más, y lo hizo él, y cogió: José, ¿te importa que el texto le demos un toque? Digo, el texto va a ser tuyo en el momento que firmemos el contrato, así que Dale el toque que quieras. Dale el toque que tú quieras. Y además yo, pues, aparte de que nos une una amistad ya de años, y además una amistad fraterna, hay que decirlo, esa es la pura verdad. Oye, pero siempre es bueno, ¿verdad?, que aparte de ser tu editor, que un amigo como él, pues claro, te lea y te diga: mira, pues yo esto, tal, o sea, que te diga la verdad, ¿no? Que no... Claro, porque es importantísimo que la crítica constructiva aparezca. De hecho, lo hemos dicho muchas veces, por favor, a los lectores, no tengáis ningún reparo en entrar en la página web de la editorial, editorialindependiente.com, y ¿qué os parecen los libros? En principio, un escritor, o algunos escritores, escriben para que les guste al público. Hay otros que escribimos para disfrutar, hay otros que escriben... Bueno, hay mil razones por las que una persona se pone delante de un papel o un teclado y empieza una aventura. Pero quienes nos gusta mejorar cada día y aprender, porque esto yo pienso que nunca se acabará de aprender, nos interesa muchísimo la crítica, siempre que sea positiva. O sea, verá, no positiva, tiene que ser negativa, tiene que ser como sea. La crítica debe de ser objetiva, eso sí. Y constructiva. Y si es constructiva, mejor. Exactamente, si es constructiva, mejor. Pero que nos diga qué no te ha gustado. Este personaje no me acaba de convencer, esta descripción yo la hubiera hecho. Entonces, cuando coges el grupo de comentarios y los analizas y ves en qué coinciden todos, bueno, si todo el mundo piensa esto, no andamos equivocados. Y entonces intentamos rectificar esa serie de cosas, y eso a mí personalmente me encanta. Que me digan que el libro te ha gustado, me llena de orgullo, pero que me digan: a este personaje lo podrías haber dado otro carácter o darle una vuelta, me gusta todavía más, porque en la próxima vez que aparezca un personaje similar va a tener... Sabrás cómo enfocarlo. Claro, voy a tener en cuenta esa crítica, por supuesto. Es la única forma, bueno, pues de seguir mejorando, de seguir haciendo, ¿verdad? No hay otra. No hay otra. Iván, ¿dónde podemos encontrar el libro? Que no se me olvide, que quiero que todo el mundo lo sepa. Perdón.
Pues sí, aparte de nuestra página web, como siempre, en editorialindependiente.com, lo tenemos en Agapea, está en cualquier librería, lo pueden solicitar. Va a estar, por supuesto, en Pérgamo, aquí en Torremolinos, nuestros queridos amigos de Pérgamo. Así que, en principio, ya te digo, pueden solicitarlo en cualquier librería. Está en Mapas y Compañía, en el centro, en Proteo, en fin, ya está viajando también fuera. Sí, es verdad, Así cierto. que... Tenemos recomiendo a los lectores que entren en la página y entren en un apartado que tenemos en el blog muy simpático. Digo tenemos y hacemos como si la editorial fuera mía, pero es que realmente es que nacimos. Es de Sí, todos. es de todos. La verdad Es es de que los escritores que trabajamos con Independiente hemos creado, además de motu propio, una hermandad y una camaradería en la que participamos todos. El éxito de uno de mis compañeros es éxito mío y el éxito... De hecho, el nombre de Aurelio de esta novela no es mío, el nombre lo dio Miguel Ángel Martos, un compañero de la editorial, que lo último que terminó fue el alma... un corazón roto no cabe en una maleta. Sí. O sea que esto es así, ¿no? Pienso que esto es una cadena. Y al final creo que el éxito de la editorial depende mucho de... Una editorial no funciona sin vosotros, claro, y vosotros no funcionáis sin Independiente tampoco. Y ellos pues se encargan de una parte, nosotros de otra, y al final entre todos hacemos que esto empiece a marchar y que sea grande. Pues llega el verano, llega ese tiempo de playa, de un poquito más de relax, de descanso. Hay mucha gente que dice que en invierno no lee porque no tienen tiempo. Pues, yo siempre digo que eso son tonterías, que el tiempo se saca. Yo tengo 2 niñas y me como los libros, vamos. Y una casa y un trabajo, así que el tiempo se saca de donde sea. Si a uno le gusta leer, si le interesan las historias que cuentan otras personas, siempre hay tiempo, pero bueno, para los que lo suelen hacer más en verano, pues muy atentos y a comprar este libro, El alma de Aurelio Guevara. Muy fácil de leer por lo que he visto, sí. ¿Verdad? Se ha echado un ojito así. Hay quien me ha visto. Ya nos llamaron de que, oye, que lo empecé después de comer y que me dio la hora de la cena. No quería acabar de cenar para terminarlo. Nada en una complicado. Tarde. Me da la impresión de que es un libro de los que empiezas y sigues engancha. hasta que lo acabas, que engancha. Pues nada, me lo leeré, José. Sí. Ya te haré el comentario. De eso no me cabe duda. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos a los dos, y cuando queráis te espero ya con la próxima, que está en marcha, ¿no? Sí. ¿Para cuándo más o menos? Yo calculo... ¿Para cuándo nace el niño? La criatura posiblemente esté, si no acabada, perfilada ya casi al final de este año, me gustaría, para dar tiempo a todas las correcciones, a las ediciones, en fin, todo el trabajo que conlleva, que es mucho, me consta, y además muy arduo en la tarea que se hace desde Editorial Independiente cada vez que un manuscrito llega ya a ellos. También hay que decir en favor de los colaboradores y nuestros compañeros que ya empezamos a intentar dejarle los manuscritos de la mejor manera posible, de modo que todo le sea más fácil. Al final es lo que decía antes, esto es un grupo. Pues te espero el próximo año. Sin duda. Entonces. Sin duda. Muchas gracias. Ahí van a ti, espero verte antes, porque vamos a tener, como digo, a varios escritores y escritoras próximamente aquí a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos marchamos a publicidad con El alma de Aurelio Guevara. Creo que voy a empezar ya durante la publicidad. Gracias a ustedes por seguirnos. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta.